tienen alguna duda, pregunta, consulta, me frenan, abren el micrófono, o bien, si no se animan, pueden dejarle consultas sobre la cajita de mensajes acá en el chat y los respondemos después finalizado. Va a ser cortito, así que vamos rapidito y paso a presentarles pantalla. Bien. ¿Alguno me confirma, porfa, que se esté viendo bien? Se ve joya. Excelente. Bueno, arrancamos. De 10. Arrancamos entonces. Miren qué lindo la presentación que nos hizo ahí la gente de marketing. Yo hacía con Canva, tenía otro formato, así que me lo han dejado muy bonito con toda la tipografía del Grupo Paz. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? En la charla vamos a hablar un poquito, generalidades muy rápido de los seguros de accidentes personales. Vamos a ver particularmente hoy los accidentes personales destinados a actividades laborales, si bien, como saben, por una cuestión de gusto propio también y por una cuestión de que Sancor es nuestra compañía de bandera, voy a darles sobre lo que es el íntegro max y ocasión de trabajo puntualmente, pero los conceptos aplican a cualquier otra compañía que también trabaje accidentes personales en ocasiones de trabajo. Vamos a ver un poquito la relación que existe entre los accidentes personales y las ART, y obviamente en comunión con eso, qué es el RIPTE, qué significa remuneración imponible de trabajadores estables, y cómo esto, junto con la ley de riesgos de trabajo, determina los distintos montos de indemnizatorios para los accidentes laborales. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo de cotización. No creo que lleguemos a la emisión el día de hoy. De todas maneras, todos estos procesos están grabados y hay tutoriales por todos lados, es muy sencillo, pero sí me interesa que al menos puedan armar las cotizaciones y jugar un poquito con eso. Entonces, para entrar al tema, primeramente, generalidad rápida de qué son los seguros de accidentes personales, se los conoce como AP, obviamente pertenecen al ramo de seguros de personas y siempre, pero siempre, todo producto de accidente personal va a tener como base de la cobertura la muerte y la invalidez a causa de un accidente. Bien, esto es importantísimo porque después vamos a tener, según la compañía, según el producto, van a empezar a ponerle coberturas adicionales, como puede ser el riesgo in itinere, las atenciones médico-farmacológicas que tienen gran importancia en este producto, y hay un montón de otras opciones como renta por internación, o amparos familiares, o emular un día obligatorio, seguros para hernias, hay un montón de cosas, pero como base entendamos siempre que van a cubrir esto y siempre trabajan en caso de un accidente. Si bien los AP no reemplazan una cobertura médica, porque también vamos a la base, ¿no? La base siempre es la muerte y la invalidez, pero como tienen componentes de asistencia médico-farmacológica, o al menos los laborales prácticamente todos la tienen, no va a reemplazar una cobertura médica, pero en muchos casos la complementa o incluso puede llegar a ser mejor. Si una persona tiene una prepaga como OSDE, OMIN, Swiss Medical, prevención, por lo general ya van a estar cubiertos con ese tipo de prestación. Ahora, si una persona tiene una obra social o no tiene cobertura médica, en este caso, los seguros de accidentes personales, en los casos prestacionales, por ejemplo, pasan a ser casi como una prepaga. Así que es importante conocer esto. En el resumen, vamos a ver dos productos, que es el íntegro max y el ocasión de trabajo. Si bien estos productos son de Sancor, insisto, esto puede aplicar, las generalidades que vamos a ver aplican para todas las compañías. Puntualmente en Sancor, la diferencia más grande que van a encontrar entre un producto y el otro es cómo trabaja la atención médica farmacológica. En el caso del íntegro max, esta atención médica va a ser de tipo prestacional. Es decir, Sancor tiene una red de prestadores, si la persona accidentada tiene que hacerse atender en alguno de estos lugares, primeramente se realiza la denuncia telefónica, es un 0800, se carga la denuncia y el operador lo deriva a un centro de atención cercano, directamente va, se hace atender, no tiene que pagar absolutamente nada hasta alcanzar el tope de suma asegurada, por supuesto, ¿no? En el caso de la atención médica por reintegro, no hace falta realizar en el momento la denuncia, pero se puede hacer atender en cualquier sanatorio, cualquier clínica donde el cliente quiera, abona las prestaciones, se pide factura a nombre del asegurado y después al momento de cargar la denuncia se presenta la factura para el reintegro hasta la suma asegurada. Bien. Otras diferencias que tienen uno y otro, la vigencia mínima de un íntegro max es de un mes, cuando la ocasión de trabajo es de un día. Y acá hago una pequeña salvedad, que muchas veces, para el ejemplo, un pintor que va a pintar una casa y va a trabajar 3 días, y le hacemos una ocasión de trabajo por 3 días, el costo de este seguro va a ser de 800 pesos. Realmente no tiene mucho sentido hoy hablar de esos montos. Es preferible hacerle un íntegro max, que tiene una cobertura más completa. ¿Lo va a tener durante un mes? Sí, lo va a tener durante todo el mes. De última, si se reprogramase la obra o lo que sea, tiene la cobertura igual.
y el costo va a ser de 2.000, 3.000 pesos. No es una cosa desproporcional. Entonces, a veces, entre uno y otro, justifica más ir por el más completo cuando los costos no son tan diferentes. Las edades asegurables, entre 14 a 80 años, y ambos amparan la cobertura durante la actividad declarada. Si bien Sancor, esto sí puntualmente en la compañía, no diferencia el lugar de trabajo. Es decir, si yo tengo mi actividad como albañil, por ejemplo, y tengo trabajo en 5 obras, yo voy a estar cubierto en las 5 obras. Durante la actividad como albañil, yo voy a estar cubierto. Va a tener cobertura también en ambos casos en el in itinere, que el in itinere es el traslado de la casa al lugar de trabajo y del lugar de trabajo a la casa. Sin desviaciones, por supuesto, sin límite de kilómetros también. A veces me lo suelen preguntar, no tiene límite de kilómetros. Bien. ¿Alguna duda puntual hasta acá? Creo que vamos bastante rápido, pero no hay mucho más para decir de acá. Cualquier cosita, me freno. Entonces, entramos a ver la diferencia o cómo está relacionada una ART con un accidentes personales. En primer lugar, los accidentes personales laborales tienden a emular una ART. ¿Por qué la emulan? Bueno, supongamos que existe una relación laboral comprobable, es decir, voy a hacer un ejemplo cualquiera. Tengo un café donde tengo en blanco a mi cajera o quien gerencia de alguna manera el café, la encargada, está en blanco. Tengo una RT con un solo empleado. Y tengo aparte 5 o 6 mozos. Esos 6 mozos están en negro, ¿sí? No tienen una relación formal. Es decir, existe una nómina mixta. Hay una RT activa y tengo 5 o 6 personas que no están dentro de esa RT porque no los tengo en blanco. Existe en el derecho laboral una primacía que se llama primacía de la realidad, que el derecho laboral entiende que el empleado y el empleador no tienen una igualdad de condiciones. Por lo tanto, siempre que se pueda comprobar o se pueda hacer algo a favor del empleado, siempre va a estar por encima del empleador. Entonces, en este caso, comprobar una relación laboral es algo muy sencillo. Se comprueba a través de algún sueldo, un salario que haya recibido, a través de testigos, bueno, no es complicado realmente comprobar una relación laboral si es que existe, y en este caso, comprobando esa relación, si estas personas que están en negro sufriesen algún tipo de accidente, acá es donde interviene la ley de riesgo del trabajo, que en el artículo 28, inciso 2, esto es textual de la ley, dice, si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones y podrá repetir del empleador el costo de esta. ¿Qué quiere decir esto en español? Que la ART está obligada por ley a cubrir las prestaciones médicas o las indemnizaciones correspondientes por más que el empleado estaba en negro. No estaba en la nómina, no importa, la ART por ley tiene que cubrir y tiene que indemnizar. Pero al no haber estado declarado, puede repetir, y de hecho va a repetir, contra el empleador todos los costos que haya abonado, que no son pocos. Entonces, si existe una nómina mixta, ojo con los que no están en la nómina porque el riesgo que representa para el empleador es muy alto. Ahora vamos a ver los montos si realmente un negocio, una pyme, la funde. ¿Qué pasa si no hay ART? Si están todos en negro. Bueno, es una situación similar, quizás un poco más positiva de alguna manera, porque ya entra en un proceso legal donde se hace una denuncia, donde se comprueba esta relación laboral, pero no hay una ART activa que liquida las prestaciones en el momento. ¿Bien? Entonces, nadie va a repetir contra mí. Después entraré en un proceso de una mediación o se harán las negociaciones correspondientes. Algo vas a tener que indemnizar porque obviamente lo tenías en negro, pero por lo menos no va a ser tan fuerte como si hubiese una RT en el medio. Entonces, volvemos al RIPTE, remuneración imponible para trabajadores estables. Entre una de las cosas que hace el RIPTE, determina los montos indemnizatorios de las ART. ¿Quién dice cuánto vale una vida hoy? El RIPTE. ¿Quién dice cuánto vale una incapacidad? El RIPTE. ¿A quién? A las ART. ¿Y por qué me involucra a mí si mi ART los tengo en negro? Por la ley de riesgo de trabajo. ¿Bien? Vamos conectando los puntos, así los vamos entendiendo. Cualquier cosita, nuevamente, porfa, me freno. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Diga. No, ahí hay un colega que puso una pregunta, dice, ¿cuál es la altura máxima en íntegro max y en ocasión del trabajo? Bien, no tienen límite de altura los productos, hay que entender sí que a partir de los 15 metros de altura tienen que tener las medidas de seguridad exigidas por ley.
Cuando ustedes tengan que emitir una póliza de Íntegro Max, por ejemplo, si saben que la persona va a realizar trabajos en alturas mayores a los 15 metros, se puede especificar, simplemente informar a la compañía por cualquier motivo, es mejor que esté informado, pero en caso que no lo hicieran, sepan que tienen que tener las medidas de seguridad exigidas por ley. La realidad es que yo las desconozco, sé que son el arnés y cierto tipo de medidas de seguridad que, bueno, los empleadores que trabajan con personas a esas alturas, por supuesto, deberían conocerlas. Pero no tienen límite de altura ninguna de las dos. De hecho, ocasión de trabajo, al momento de cotizar, te pide que pongas la actividad y te dicen en algunos lugares más o menos de 15 metros, ¿sí? Pero no tienen límite. Gracias por leer la pregunta. Entonces, volviendo a lo que es el RIPTE. Estas son las sumas aseguradas que actualmente ya están activas. Desde abril de este año hasta septiembre inclusive nos vamos a regir con estos números. Si bien el RIPTE va actualizando mensualmente, lo que es la parte para las indemnizaciones se actualiza de forma semestral. Así que tengan en cuenta que estos números van a estar hasta septiembre inclusive. Estos números son el piso indemnizatorio, arranca en 71.800.000 pesos, más o menos. Vamos a redondear en 72 millones. Hay un 20% adicional que corresponde a 14.300.000 si el accidente de trabajo es no in itinere, es decir, fue en el lugar de trabajo. Entonces el piso acá sube. Y en el extremo peor de los casos, si la persona llega a fallecer y muere en el lugar de trabajo, se suman unas adicionales que se llaman CAPU, que son las compensaciones adicionales de pago único. En el caso de muerte y más son otros números que no tienen mucha relevancia acá, pero entendamos que en el peor de los casos, la muerte de un empleado, ¿se acuerdan? En los casos de esto hubo muchos casos con obreros que murieron acá en Córdoba hubo varios casos en una fosa y demás, bueno, siempre lamentablemente algún que otro caso se ve. En estos casos de muerte, no in itinere, el monto a indemnizar es de 133.263.000 pesos, o sea, es un monto muy importante. Ahora, ¿quiere decir que todo empleado que yo tenga voy a tener que indemnizarlo siempre por 71 millones? No necesariamente. Se puede conocer con el calculador, por ejemplo, yo lo voy a mostrar acá, es una página que me lo deja abrir. Bien, esto es un pequeño liquidaciones por ART, es un pequeño calculador, digamos, muy rudimentario si quiere, pero sirve de ejemplo, donde yo voy a decir, bueno, el ingreso base de hoy de una persona, vamos a calcular el ingreso de un mozo, ya que estamos hablando de los mozos en el caso. Mozo que esté en negro, trabaja media jornada, gana 400.000 pesos. Más o menos que un empleado de comercio a media jornada está ganando este monto. La fecha del accidente, vamos a suponer que fue el día de ayer. La edad al momento de este accidente, vamos a decir que es un chico joven de 23 años. Y el porcentaje de incapacidad que se determina a través de son médicos, no me sale ahora, una junta médica, determina un porcentaje de incapacidad siguiendo una tabla taxativa, y vamos a decir que tiene un 25% de grado de incapacidad. ¿Bien? No fue in itinere porque sufrió el accidente en el lugar de trabajo, o si venía el chico en bicicleta, en monopatín, caminando y lo chocan en el camino, podemos decir que fue accidente itinere. En este caso, vamos a calcular, me va a traer entonces la suma indemnizatoria al tener 400.000 pesos, 23 años, un porcentaje de incapacidad, calcula, el piso indemnizatorio es de 71.800.000, era el que le mostraba recién, piso proporcional al 25% debería ser 17.949.000, y pone la indemnización es inferior al piso legal, por lo que se va a considerar este último, junto con el incremento del 20%, porque fue un accidente laboral no in itinere, tenemos un total indemnizatorio de 21,5 millones. Es decir, el dueño de una cafetería, cuando su empleado que estaba fuera de nómina tuvo un accidente, tiene que pagar con un gran incapacidad de este estilo, ¿no? 21,5 millones. Hacemos otro caso un poco más grave, si se quiere, ingreso base de un empleado, 900.000 pesos. Vamos a poner fecha de accidente lo mismo, el día de ayer. Ponemos la edad de 37 años, porcentaje de incapacidad ya más grande del 80%. Vamos a decir que no fue in itinere. Esto puede ser un albañil, por ejemplo, que tuvo un corte en una mano, o un accidente en altura, una caída de altura, por ejemplo. Saben que el monto es medio raro, pero bueno. Ya acá, en total indemnizatorio, se nos levanta a 80,5 millones. Bien. No estoy hablando de la muerte de una persona, ¿no? Quiero hacer otro cálculo también, vamos a hacer varios ejemplos. Está bueno esto, si lo agarro, se los comparto en el chat para que conozcan un poco y asusten a algún que otro cliente. Ingreso base también, pongamos 750.000. Vamos a poner fecha de accidente de ayer.
edad al momento, ponemos también 45 años, por ejemplo, y un grado de incapacidad ya bastante más alto, o pongamos también 85%, vamos a poner menos, 65%, accidente in itinere. Este fue en el camino, 46.600.000 pesos. Como verán, son números que en cierta medida asustan un poco. Al momento de asesorar a nuestro cliente en base a qué montos, qué sumas aseguradas poder poner en los seguros de accidentes personales, nuestra sugerencia siempre es ir al piso indemnizatorio. En caso de que no se quiera respetar este piso indemnizatorio, porque el cliente quiere poner menos, entendamos que si lo hacemos por 5 millones, 8 millones, 10 millones, es totalmente insuficiente. Ahora, puede ser que podamos asesorar al cliente y entender que el cliente dice, no, a mí si me pasa algo, caso mi suegro, por ejemplo, que tiene un taller mecánico, dice, si a alguno de los chicos le pasa algo, yo vendo la camioneta, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto vale la camioneta? 20, te faltan 50. ¿No? Entonces, entender también que a veces las realidades de los distintos empleadores pueden contar con cierto respaldo. No está de más preguntar si existe algún respaldo económico en el caso de un accidente de estos y ustedes complementan por el resto. ¿Bien? ¿Pregunta, duda hasta acá? Andrés, ¿cómo estás? Martín. Voy acá. Martín, ¿cómo estás? Bien, che, te hago una consultita. Sí. En el caso mixto, por ejemplo, de que un bar, ponele, ¿no? Tenga 5 en blanco, 3 en negro. Y a esos 3 les pagan una P. Con suma alta, ponele 50 millones, qué sé yo, ¿viste? No hay ninguno, pero bueno, supongamos que lo haga. En caso de un accidente, obviamente, por ejemplo, una fatalidad, ¿no es cierto? La persona muera o tiene que pagar lo que falta. ¿La RT cómo funcionaría ahí? ¿Ahí actuaría directamente o en este caso? O sea, obviamente la P va a pagar hasta la suma estipulada, pero la RT le va a responder por lo que falta, pero después se lo va a cobrar al empleador, ¿no? ¿Verdad? Tal cual. ¿Qué va a pasar? El beneficiario de estos seguros es el empleador. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que la persona fallece, como dijiste en el ejemplo, no in itinere, bueno, fallecimiento, el piso indemnizatorio in itinere tampoco es muy distinto, sacarle 14%, tenés 115 millones, 120 millones. Ahora, muere esta persona, 120 millones, es una nómina mixta, es decir, la RT va a indemnizar directamente. A ver, ¿cómo sería el proceso, no? Las familiares, obviamente, van a hacer alguna denuncia, aparece un abogado, se comprueba la relación laboral, listo, la RT tiene que actuar, el abogado presenta juicio en la RT automáticamente liquida los 133 millones o 120 millones, los paga. ¿Por qué? Porque había una relación laboral y se comprobó. Se va a dar vuelta contra el empleador y le va a decir, ahora devolveme vos a mí los 130 millones que yo le pagué a la familia o a los deudos de esta persona. Ahí es donde el empleador tiene y dice, no, pará, yo tengo este seguro de accidentes personales que cubre ese gasto. Si el seguro era de 130 millones, no tiene que poner un peso. Si el seguro era de 10 millones, tiene que poner 120. ¿De dónde los va a sacar? No tengo idea. Perfecto. Excelente. Así como literalmente, el año pasado vimos un par de casos, quiero ver si puedo conseguir algunos más actualizados, donde teníamos sentencia firme de casos reales, donde, por ejemplo, el empleador, la persona tiene un accidente y a los 2 días de ocurrido el siniestro le daban de alta en la RT. Entonces, es incomprobable al 100%, o sea, peor todavía, más estás afirmando que era un empleado que no tenía su nombre. Eran cosas medias raras, ¿no? Pero bueno, se ven también. En esos casos, sí, la RT va a actuar y después va a repetir contra el empleado. De ahí en más, digamos, tanto sean las atenciones médicas como las indemnizaciones en este caso, ¿no? Si ahora vamos a suponer otro caso que no hablamos de incapacidades, vamos a decir simplemente de un accidente un poco más leve, volvemos a la obra, que quizás es donde más siniestralidad hay. Con la moladora se cortó la mano, con una sierra, con lo que sea, y tiene que ir a hacerse atender en un hospital, le van a hacer sutura y hay que pagar esa prestación. Entonces, supongamos, radiografía o lo que sea, son 100 lucas, ¿no? Poner 100.000 pesos por el tratamiento ese. ¿Quién paga esos 100.000 pesos? Si el empleado estaba en relación de dependencia, lo paga la RT, estaba en blanco. Si el empleado está en negro y había una RT activa, la persona puede comprobar relación laboral, la RT va a pagar esas prestaciones y después va a repetir ese costo de prestaciones médicas contra el empleador. Por el contrario, si nosotros tenemos, o el empleador tiene contratado un seguro de accidentes personales que tiene una atención médico-farmacológica,
automáticamente pasó algo, listo, va por el seguro, ya está cubierto, está pagado, se lo pagamos, listo. ¿Mm? ¿Se entiende eso, verdad? Excelente. Bárbaro. Vamos entonces a un pequeño ejemplo de cotización con esto, como para que veamos cómo en realidad es muy sencillo. Vamos a lo voy a hacer desde Neo, porque ya la mayoría de ustedes debe estar operando con Neo. Sé que hay algunos que no les gusta mucho Neo. A mí la verdad que no lo utilizo tanto, así que no me ha afectado demasiado. Pero bueno, en el caso, muy simple, cotizador. Para quienes usen Seibo es lo mismo, cotizador. Esto hoy en día te va a llevar, Neo te va a terminar llevando a Seibo. A la hora de poner cotizador, me va a terminar llevando a Seibo. Entonces yo pongo, acá ustedes van a tener en sus propios usuarios, directamente ya va a salir el organizador y van a salir ustedes mismos, lo voy a poner cualquiera, total no nos interesa. Ramo, accidentes personales, producto, y acá tengo los productos disponibles para cotizar. El día de hoy vemos ocasión de trabajo e íntegro max. Vamos a ver la diferencia entre esos dos. Vamos a cotizar un íntegro max primero, ponemos comenzar. Estos hay tutoriales grabados, chicos, cualquier cosa me los preguntan, me los piden, no hay problema. No hace falta que se lo acuerden. Y de última, esta charla también va a quedar grabada, así que la pueden volver a ver las veces que hagan. Ponemos la vigencia. Recuerden que la vigencia no puede ser menor a un mes. Si yo acá pongo del 17 del 5 al 17 del 5, no me va del 15 al 17, me dice que la vigencia mínima es de un mes. ¿Bien? Entonces acá, poniéndolo al día 6, ya tengo directamente la vigencia. Vamos a dejarla en anual, así podemos ver algún descuento aplicado. Siempre anual es más barata. Ponemos la profesión y acá tenemos los SIU, que son los sistemas de identificación internacionales de la actividad y demás. Van a ver que está del 1 al 9, el número 2 no está porque corresponde a la actividad de la minería y la explotación de hidrocarburos, que no está amparada, por eso no la van a ver acá. Y acá simplemente es guiarse un poco por el sentido común y ante la duda siempre elegir la actividad de mayor riesgo. Es mejor que estén un poquito sobreasegurados en la actividad a que estén infraasegurados. Caso puntual de esto que suele dar ¿cómo se llama? A duda. Quiero poner un electricista. Entonces me voy a electricidad, gas y agua, por una cuestión lógica. Pongo clasificación y me va a mostrar generación de electricidad, transmisión o distribución. No corresponde ninguna de estas a un electricista. Entonces, ¿dónde puede estar? Me voy a construcción, me voy a buscar acá y puedo buscar directamente electricidad. Si aparece algo, no aparece nada. Entonces voy a poner la actividad de mayor riesgo, en este caso, construcción, reforma o reparación de edificios. Voy a poner acá, directamente ya con esto están parados. Pueden hacer varias pruebas de cotización, generalmente más allá de la actividad, los costos son más o menos los mismos, así que depende de la actividad, ¿no? Obviamente un administrativo va a tener menor costo que una persona en construcción por el riesgo que implica. En el íntegro max voy a poder elegir productos combinados. Estos productos combinados son las hernias y el amparo familiar. Primeramente, hernia. La hernia no es un accidente laboral, es una enfermedad laboral. Por lo tanto, no está amparada en los seguros de accidentes personales. Recuerdan que arrancamos la charla diciendo que solamente cubrían en casos de accidentes. Entonces, este obrero, levantando una bolsa o algo pesado, se hace una hernia en la espalda, una hernia inguinal, la que ustedes quieran. Con este adicional, yo estoy dándole una cobertura, una suma asegurada indemnizatoria para el caso de una intervención quirúrgica de hernia. Puedo cotizarlo también con un amparo familiar. ¿Por qué está amparo familiar acá? Recuerden que estamos comparando o emulando una ART. La ART es parte de las obligaciones patronales que tiene un empleado. Por norma general, digamos, son muchas, pero las 4 principales de las obligaciones patronales son la ART, el seguro de vida obligatorio, y después el ley contrato de trabajo, que es obligatoria la indemnización, no la contratación, y en la gran mayoría de los casos, para quienes realizan actividades de comercio, el convenio mercantil, bajo lo que esté en 130.75, tienen otro seguro más. El amparo familiar emula, así como la AP emula la ART, el amparo familiar emula el vida obligatorio. Hoy un vida obligatorio tiene una suma asegurada de un salario mínimo. Entonces, cuando yo lo cotizo, al agregarle el amparo familiar, recuerden que el vida obligatorio de las obligaciones patronales ampara la muerte de la persona los 365 días del año, las 24 horas y por cualquier causa sea. O sea, ustedes tienen un empleado en blanco, ese empleado está en su casa un domingo cualquiera haciendo una reparación en su casa y se cae del escalera y fallece, ustedes como empleadores automáticamente tienen una deuda. ¿Sí? ¿Cuál es esa? El vida obligatorio.
Como la persona estaba en negro, no tenía video obligatorio, no porque no lo tenga que tener, sino porque no se lo dieron. Entonces, esto emula también ese costo, que hoy son 1.000.000 y moneditas. Bueno, tenemos acá también para agregar. Ponemos la edad. Es Sí. obligatorio, sí o sí, poner una de las dos. Si no, no nos deja dar de alta. No, yo puedo no incluirlas, no hay problema. Las puedo no incluir. No son obligatorias los adicionales estos. Al momento de cotizar, si vos los titás, te los va a mostrar, y ahora lo vamos a ver, y te separa sin los adicionales y con los adicionales. Si los sacás, directamente no te los muestra. Por eso yo digo, lo ideal siempre es incluirlo. Y no son costos tan altos. Pongo la edad entre 14 y 70 años, vamos a poner un número redondo, así podemos ver el precio por cápita, ponemos 10. Y acá es donde entramos en muerte e invalidez total por accidente permanente. Y acá tengo las sumas aseguradas. ¿Qué es lo que yo debería poner acá? ¿O debería asesorar? ¿Cuánto era el número? 72 millones. Este es el número que yo debería, en el mejor de los casos, contratar. Yo ya sé que muchos están pensando, esto en la calle no pasa. Y sí, es cierto, es difícil que una persona contrate por estas sumas aseguradas, pero al menos entender, che, no hagamos un seguro de 7 millones. Hagámoslo por lo menos de 35, 40, 50, 70 en el caso. ¿Bien? Después les muestro un pequeño truquito también que podemos utilizar. Vamos a dejar 72 a propósito. Vamos a, quiero ver acá, asistencia médico-farmacéutica. Tengo que ponerla. ¿Cuál es el mínimo? 6 millones. En esto no tenemos un número que la ley nos diga, tenemos que tener o tenemos que tener más o menos. Podemos dejar 6 millones, no hay problema. Todo va a depender del riesgo que la persona esté realizando, ¿no? Quizás una persona que trabaja en altura sí le pondría un poquito más, ¿no? Pero no hace falta poner una suma descabellada porque aparte esto levanta muchísimo el costo. Y por último, gastos de sepelios que ya están incluidos en el propio producto, directamente no me da otra opción que dejarlos acá. ¿Podemos incluir una renta diaria por internación? Yo la realidad es que nunca la uso, una cuestión personal mía. Esto lo que hace es que en caso de internación se le da esta renta por día internado, pero finalizada recién la internación, se le da el monto por la cantidad de días que estuvo internado. La verdad que yo particularmente no lo uso, pero se puede incluir. Vamos, siguiente. Me va a pedir los datos del cliente, del tomador. Podemos poner el número de quit, lo que sea. Yo pongo mi DNI, así ya hacemos más rápido. Siguiente. La frecuencia de pago siempre es mensual. Acá pueden aplicar un descuento comercial de hasta el 30%. Si quieren poner más, no los va a dejar. Les va a decir que el máximo es 30. Damos siguiente. Y ya tenemos lista la cotización. ¿Cómo se va a ver esto? De esta manera. Yo tengo entonces acá las sumas, las coberturas con sus sumas aseguradas, la cantidad de cápitas. El costo siempre es total por la cantidad de las cápitas. O sea que si yo quiero saber cuánto saldría por una sola, o bien la cotizo por uno, o lo divido este número por 10 y voy a tener el costo de cada una de las cápitas. En este caso serían 38.900 pesos por cada uno. Uno dice, es una locura de plata. Sale más barato que ponerlo en blanco. Entonces, veamos también que con esto estaríamos en el mejor extremo de los casos totalmente cubiertos, ¿no? Ese costo es sin los adicionales. Después tengo productos combinados, que acá está la salud hernia y el amparo familiar. Salud hernias tiene una suma asegurada de 2.600.000 pesos para intervenciones quirúrgicas de hernias. El costo por persona es de 1.330 pesos más. El total daría 13.300. Y el amparo familiar que ampara la muerte del titular por cualquier causa los 365 días del año, como si fuese un seguro de vida. De hecho, es un vida obligatorio, emula eso. Con un monto de 1.632.000 pesos, que es hoy en día lo que está asegurando un vida obligatorio. El costo por persona es 641 pesos, y acá sí me tira el costo final incluidos los adicionales. ¿Bien? Esto se lo puedo mostrar al cliente, y en caso que el cliente quiera bajar costos, le digo, bueno, sacamos esto y nos va a quedar en este costo más barato. No, sigue siendo caro, bueno, ahí empezaré a bajar las sumas aseguradas, o bueno, ya entendiendo que hemos pasado, ya estamos infraasegurando. Mi consejo, siempre digo lo mismo, en caso que ustedes envíen una cotización por un monto menor a 72 millones, envíenlo por mail y en el cuerpo del mail pongan una pequeña notita que diga suma asegurada sugerida según RIPTE vigente, 72 millones de pesos, o pueden copiar la suma exacta. Eso a ustedes les va a dar una prueba, porque el mail tiene validez legal, de que ustedes dieron una buena asesoría. Ha pasado, sí, muy pocas veces que un empleador, un cliente de un productor, tiene un siniestro, estaba infraasegurado y puede hacer un juicio por mala praxis al productor porque fue mal asesorado y decir que el productor no lo asesoró en cuanto a las sumas aseguradas que él debería haber contratado.
Es raro que pase, pero por poner en un simple mail una notita no está de más. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Creo que no puedo ver el chat acá, pero después lo leo cualquier cosita. Vamos entonces ahora al ejemplo de lo mismo, pero en una ocasión de trabajo. Acá estamos hablando de un producto prestacional, ¿no? Son 6 millones de cobertura donde el cliente no tiene que poner un peso. Vamos a cotizar una ocasión de trabajo para lo mismo. El proceso es muy similar, si no es prácticamente igual. Elijo lo mismo, accidentes personales, y pongo ocasión de trabajo. Acá sí, perdón, el costo que les mostré antes es mensual, ¿bien? Creo que no lo había aclarado. En este caso me pregunta si la póliza es individual o colectiva. Vamos a poner colectiva, vamos a poner la misma cantidad de cápitas. Construcción, acá me abre 2 solapitas, un poquito más definido de otra manera las actividades, pero va lo mismo. Acá ya tengo, sí, el electricista bien sabido acá, instalaciones, luz, gas y agua, ya lo tengo acá. Si es construcción, albañil y capataces. Tarea, acá tengo administrativo, hasta 15 metros de altura, acá está lo que me preguntaban, 15 metros de altura respetando las medidas de seguridad exigibles por la ley. O, por ejemplo, tareas con uso de maquinaria, si manejo una retroexcavadora o algo, tengo como para ser un poquito más fino. Vamos a poner hasta 15 metros de altura. En este caso, puedo no cotizar si quiero, el AP hernias puedo ponerlo, da igual. La edad, pongo la cantidad de personas, vamos a poner las mismas 10, vamos a poner la misma suma asegurada, si comparamos los costos, 72 millones. Y ahora sí, yo puedo, si quiero, agregar asistencia médico-farmacéutica o no. En este caso, obviamente, estamos haciendo esta única póliza, sí la vamos a agregar. Tengo un mínimo más bajito, acá puedo poner 4 millones. Quiero abaratar más los costos de póliza, puedo aplicar un deducible de 20 o 30. Esto funciona como la franquicia del auto. La persona se golpeó, le duele la rodilla, bueno, va al hospital, se hace la radiografía, sale 15.000 pesos, el seguro no tiene que pagar nada porque está dentro del deducible. Salió 50, el cliente paga 20, la compañía reintegra los otros 30. O sea, el cliente paga 50, perdón, y la compañía reintegra 30. Puedo incluir el subsidio por fallecimiento si quiero no lo incluyo, y lo mismo con renta diaria. ¿Bien? Ahora volvemos a esta pestañita en un segundito. Le damos siguiente, ponemos tipo de documento, DNI, vamos a poner lo mismo. Tenemos exactamente igual, siguiente, aplicamos también el mismo descuento, podemos poner hasta un 30%. Vamos siguiente, y acá ya tengo el costo, que fíjense, es bastante más bajo. ¿Sí? 127.600 contra 380.000, creo que era el otro, 300 y moneda. Mismas coberturas, salvo que la atención médica farmacológica ahora es por reintegro, es un poquito más baja. Tengo, si quiero agregarle salud hernias, mismo costo, entonces tengo las dos opciones. Con hernias te quedaría en este costo, sin hernias te quedaría en este otro costo. ¿Me siguen bien? ¿No hay preguntas? Espectacular. Ahora bien. Sí, te sabemos, pero sí hay preguntas. Yo estoy de secretario hoy. Estás de secretario, Manuel. Bueno, pará, ahí voy al chat, espérate. No, te la leo, dice. Me vuelvo, acá está, bien. Vamos por arriba, espérenme un segundito. ¿Dónde quedó? Acá. Carolina, es decir, una AP se cubre muerte o invalidez total y parcial, pero permanente. Sí, es muerte o invalidez total y parcial permanente siempre. La muerte, digamos, como que es permanente, ¿no? O sea, no tenemos vuelta atrás. Pero la invalidez total y parcial tiene que ser permanente. Transitoria no te la va a tomar. Obviamente que para lo que es el monto indemnizatorio, ¿no? Lo que es la atención médica farmacológica, sí. Calculador de RIPTE, ahí lo dejaron. El RIPTE no se calcula, o sea, el RIPTE, el Estado, todo lo que semestralmente publica, el RIPTE nosotros desde la organización igualmente se los vamos a comunicar cada vez que se modifique. De hecho, Gaby va a mandar un correo masivo a toda la organización donde van a tener un PDF con una pequeña explicación de esto que estoy hablando y los montos indemnizatorios. Y el calculador es una página que encontré por ahí, que la compartió Gaby ahí arriba, Martín la compartió de enlaces jurídicos, y es un calculador para accidentes simplemente. El calculador, a ver, no se pongan ustedes en el trabajo de un abogado que tiene que hacer esos cálculos, no es su materia, es simplemente para dar un ejemplo si quieren, o en el momento que asesoren a un cliente saber de qué números le estamos hablando, ¿no? Cualquier cosita, Caro, me preguntas, no hay problema. Lucho, ¿para que el empleador esté como beneficiario de la póliza se necesita conformidad de trabajador? No, no hace falta. No necesita ningún tipo de conformidad. Lo que usualmente se suele hacer cuando se diseña la póliza, el tomador de la póliza, que es el empleador, es el beneficiario y el empleado es el asegurado.
pero se suele incluir también una pequeña, no cláusula, sino que es otro beneficiario más que son herederos legales. No pasa nada, en ningún momento la plata de este seguro va a estar en la cuenta corriente del empleador. ¿Sí? Va a pasar de alguna manera, se termina, es una forma que el empleador tiene de demostrar que tenía una cobertura para ese empleado que estaba en negro. A veces me suelen preguntar, muy similar a esto, Lucho, es si el APE que yo le estoy haciendo a mi empleado en negro se puede utilizar para comprobar que había una relación laboral. Entonces, por miedo te dicen, no, yo no quiero tener nada que ver. Está en negro, o sea, no es que te lo van a usar para comprobar una relación laboral, es justamente para eso, para que si pasa algo, vos tengas cómo comprobar que tenías un resguardo, tenías una cobertura para ese empleado. Después, por supuesto, que vas a tener que responder por todas las otras indemnizaciones que tengas que hacer por haber tenido un trabajador en negro, ¿no? Pero bueno, al menos la parte más grande de lo que es los accidentes y demás está cubierta. Otra cosa con esto... Gracias. No hay por qué, Lucho. Otra cosa con esto también que suele pasar mucho, y se ve paradójicamente, es algo un tanto ilógico, el empleador le dice al propio cliente, vamos a suponer que yo soy empleador y Lucho, ya que estabas ahí, Lucho es mi empleado, es negro. Yo, empleador, como tengo miedo de aparecer en la póliza, le digo a Lucho, vos para trabajar conmigo te tenés que contratar un seguro de accidentes personales. Y pasa un montón esto. Entonces, Lucho, ¿qué va a hacer? Se contrata él mismo su propio seguro de accidentes personales, donde él es el tomador, él es el asegurado y los beneficiarios son sus deudos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si Lucho fallece o tiene una incapacidad y todo lo demás? Yo soy el empleador, yo soy el que tiene que responder. ¿Cómo voy a responder yo con una póliza donde el tomador es el empleado y no soy yo? O sea que no tiene sentido alguno para el empleador exigirle a un trabajador en negro que sea él mismo el que se contrate su propio seguro. Obviamente Andrés, tengo sí. una consulta. Y en el caso, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Que el propio empleado se toma su póliza y te pone a vos como empleador, como beneficiario, ¿se puede? Sí. Estamos en la misma, o sea, primeramente, cuando se compruebe la relación laboral, el tomador, ¿quién es? El empleado. Entonces, por más que yo sea el beneficiario, o sea, el empleador sea el beneficiario de ese seguro, no tiene mucho sentido tampoco, digamos. Los deudos, si en el caso de fallecimiento, los deudos van a ir a atacar al empleador, o sea, Claro, no tiene, digamos, vos tenés que, como empleador, tenés que tener algo que compruebe a la ART o a quien venga a buscarlo que vos tenías una cobertura para ese empleado. En el caso tiene que haber una relación, digamos, para vos poner un beneficiario. No podés poner de beneficiario, algo similar pasa en los seguros de vida, por ejemplo. Yo no puedo poner con mi seguro de vida de beneficiario a mi amigo, porque no existe un interés asegurable. Si yo pongo de beneficiario a mi amigo me mata y cobra el seguro, por ejemplo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, tiene que haber un interés asegurable en el medio. De hecho, llegado el caso, obviamente que es un ejemplo un tanto intrincado, pero se podría pelear tranquilamente. Andrés, sí. Dos consultas. La primera es, yo le hago la póliza al cliente, lo tengo como tomador, lo tomo como beneficiario y pongo de asegurado el empleo que él me dice. Al momento de una muerte, sí. El que va a cobrar la indemnización es el empleador. El empleador va a arreglar después con los herederos o lo que sea, con la familia, el pago de la muerte. No la va a llevar a cobrar directamente, va a responder ante lo que la ART le repite a él, va a llegar a responder con la póliza, pero no va a cobrar la plata y después se la va a dar a la familia. Bien, y en el caso de que yo le haga una póliza y el mismo tomador me pida que se anexe una cláusula de no repetición contra él, ¿no niega su relación laboral ahí? Una cláusula de no repetición contra el mismo empleado. No claro, podría. Claro, y por ejemplo, la municipalidad está haciendo eso actualmente. O sea, le pide al empleado que haga una póliza de accidentes personales con cláusula de no repetición hacia la municipalidad. Sí, en las entidades públicas es un tanto diferente. Ahí es diferente a la parte pública. Si lo quiere hacer un privado, por más cláusula, volvemos al principio, a la primacía de la realidad. Vos podés tener cuanto papel quieras, cuanto documento quieras, a lo sumo entorpecerás un poco más el proceso, pero se comprueba que había una relación laboral, que el empleado estaba en negro y que vos eras el empleador de alguna manera u otra, más allá de que tengas cláusula de no repetición, te van a buscar. Digamos, la cláusula de no repetición, no me acuerdo quién me preguntó, perdón. Emma, la cláusula de no repetición actúa la compañía, no la ART. Y quien está repitiendo contra el empleador es la ART, no la compañía.
Cuando vos pones una cláusula de no repetición en una póliza de accidentes personales, es para que, te voy a dar el ejemplo, exactamente, para que la compañía no repita contra el lugar. Te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta trasladarlo a un estacionamiento y a un auto, por ejemplo. Si yo voy con mi auto al disco y estaciono en el estacionamiento el disco, ¿qué sería una cláusula de no repetición? A mí me roban el auto. Yo voy a Sancor y le digo, che, me robaron el auto. Sancor me paga el seguro. Y ahora dice, che, pero para, ¿dónde te lo robaron? En el estacionamiento del disco. Es responsabilidad del disco. Entonces, la compañía repite contra el disco. ¿Bien? Es como un cambio de acreedor. Después está la de no subrogación, que es otra cosa. Es muy similar. Cuando estamos hablando de eso, ¿qué vendría a ser? Que yo le hago una cláusula de no repetición, trabajo en la Coca. La Coca me dice, hacete un seguro de accidentes personales y poneme a mí como con una cláusula de no repetición. Perfecto. Me accidento. Sancor va, me paga las prestaciones y todo lo demás. Y Sancor me pregunta, che, ¿pero dónde estabas vos? Yo estaba dentro de la Coca. ¿Quién te tiene que pagar? La Coca, no yo. No puede Sancor repetir contra la Coca porque hay una cláusula de no repetición. Pero la ART no tiene nada que ver acá en el medio. La ART se va a pasar por encima todo. No sé si lo logré explicar bien, Emma. Sí, perfecto, excelente. Entendido. Andy, una consulta. ¿Y en los casos en los que no hay ART, cómo funciona en la práctica el pago siendo beneficiario el empleador? Es mucho más engorroso, digamos, a ver, si vos decís, ¿qué conviene hoy? ¿Tener una nómina mixta o que estén todos en negro? Conviene que estén todos en negro. No quiere decir que vayas a zafar, porque está la ley de riesgo de trabajo, porque hay una relación laboral comprobada. Entonces, ¿qué va a pasar? Abogado de por medio, ahí yo ya tanto no sé en cuanto a derecho, pero abogado de por medio se le iniciará un juicio al empleador a indemnizar las sumas aseguradas que correspondan. ¿Cuál es el tema? Que ahí entramos en un proceso judicial donde hay costas judiciales, donde va a haber un ida y vuelta, donde se va a mediar, pero la diferencia principal es que al no haber ART, la ART hubiese pagado al toque. Tal cual. Y después se sienta con toda la paciencia del mundo hasta sacarte el último centavo. Pero supongamos que los herederos están de acuerdo con el monto. Sí. Se la póliza. La aseguradora, ¿a quién le paga? ¿Al empleador que era el asegurado? ¿Al beneficiario o a los deudos? A los deudos. Sí. Pero eso ya por una cuestión de que se pusieron de acuerdo, ¿no? O sea, ahora, volvemos a lo mismo. Si yo tengo una póliza de accidentes personales de 7 millones de muerte de incapacidad, vos fallecés, vienen tus familiares y yo les quiero decir, no, él tenía una póliza de accidentes personales de 7 millones. El primer abogado que se cruce dice, che, ¿por qué le va a recibir 7 millones si le podemos pelear 130? Claro. Olvídate. A ver, de ahí pueden desprenderse un montón de cosas, ¿no? De que la familia no tenga cómo costear los gastos de una, esperemos que no, pero bueno, es pensar que no pueda costear los gastos de un juicio, de un abogado y demás, y se termina mediando por menos. Pero bueno, siguen siendo números. Sí, cuando es, por ejemplo, el tomador, el empleador, cuando hay un accidente, ya sea y queda una incapacidad o hay un fallecimiento, en realidad, o sea, cómo se activa esa cobertura es cuando obviamente los familiares le meten carta documento al empleador, ahí justamente acciona la póliza, y entonces, ¿qué se hace? Se hace una cesión de derechos directamente, en vez de cobrar, obviamente, se hace un escrito donde queda que fulano de tal, el tomador, cede los derechos a fulano para que después no repita, pero en este caso, si la suma es muy baja, solamente la compañía va a pagar hasta ese monto. Después todo lo demás se va a tener que hacer cargo el empleador. Exactamente, ¿sí? Tal cual. Pero nunca ve la plata el empleador. No, en ese caso no. Sigo leyendo algunas preguntas. Para que el empleador esté como beneficiario de la póliza se necesita comer. No, ya la he respondido. Caro, en cuanto a la AMF, ¿dónde hay receta que comprar? En el intro me pasó que no se le proveyó la medicación del empleado. Pude comprarla. Bien, hay varias preguntas. Andrés, en el caso de... en la mayoría de los AP se le pone derecho de herederos legales. Sí, lo podés incluir, la gran mayoría los incluyo, yo siempre aliento que los incluyan, pero si no los incluyen tampoco es algo tan trágico, o sea, no. Sí, no, yo por lo general es así. Sí, es una buena práctica. Caro, lo que preguntás acá de dónde hay receta que comprar, en el intro me pasó que se proveyó el medicamento al empleado. A ver, si hay una red de prestadores, ¿no? Y si, por ejemplo, te hacen, entendiendo el íntegro, ¿no? Donde hay una red de prestadores, hay un vademecum de medicamentos y de marcas que la compañía Sancor trabaja, o Sancor Salud, por ejemplo, Sancor Prevención Salud, que no me escuchen por ahí decirlo. Si Prevención Salud, por ejemplo, no te cubre esa marca de medicamento, se ofrece una similar que esté dentro del vademecum, por ejemplo. Si por alguna manera no hubiese
o el cliente quiere sí o sí esa marca que no está dentro del Vademécum y demás, se puede hacer por reintegro. La abona y directamente después la hace por reintegro. Es raro, pero puede pasar. En caso de necesitar ambulancia, bien, acá entran en cuestión dos cosas diferentes. Una cosa es que el lugar tenga un servicio de emergencias contratado. ¿Vieron cuando entran a un local que tiene el cartel de URG o algo por el estilo? Es un servicio de emergencia que está contratado para casos de emergencia tener una atención rápida. Ahora, si la persona tiene un accidente grave, yo creo que lo primero que van a hacer es buscar un servicio de emergencia. En el caso de no tenerlo, se comunican con el 0800 de Sancor y la persona es una urgencia y no tiene medio de movilidad, sí, está amparada la ambulancia también. O sea, en ese caso, siempre la primera atención está cubierta. No es que vas a llamar al 0800 y porque se dobló el tobillo en la cancha de fútbol y no tiene cómo ir hasta el hospital, le van a mandar una ambulancia. Claramente no, pero en casos graves sí. Eso lo determina el CAT, el Centro de Atención Telefónica. Andrés, buenas tardes. Fernando Aguirre te habla. ¿Cómo estás, Fer? Bien, querido. Me generaste una duda ahí en lo que acabas de decir, en el caso de la ambulancia. Sí. Viste que generalmente yo en mi caso vendo siempre Íntegro Max, ¿no? ¿Cómo se dispara ahí el tema de la ambulancia? ¿Se descuenta de los gastos de farmacia o gastos médicos? ¿Cómo es? Sí, dependiendo obviamente del traslado y demás, pero sí, probablemente se descuente de... No tengo casos realmente, pero seguramente tiene un costo, por supuesto, y ese costo va a estar sobre la suma asegurada de la atención médico-farmacológica. Bien. El traslado de una unidad requiere un costo. Y la otra, porque me conecté tarde, es, te escuché hablar del tema RT. ¿Por qué hablan de RT si la mayoría de los productores que vendemos AP son para gente que está trabajos temporarios, trabajos en negro? Bueno, ahí vas a tener que revivirla, vas a tener que rever la charla grabada porque es la mitad de la charla, hablamos de eso. Ah, bien, no, rebobino para no volver para atrás, no. Tranqui, hay una relación muy estrecha entre la RT, la Ley de Riesgos de Trabajo, y lo que es la indemnización por parte de la Ley de Riesgos de Trabajo que permite, en realidad no permite, obliga a una RT a indemnizar o a hacer todos los gastos médicos y las indemnizaciones correspondientes a un empleado que esté fuera de nómina, por más que esté en negro, y después repite contra el empleador. Bien. Eso, no quiero volver a ser redundante con el resto de colegas que ya me escuchó, nada más pero mirá lo que... Llegué tarde, viste, me mareé y no quise... No te preocupes. Bueno, de todas maneras, insisto, la charla queda grabada, Gaby la va a estar subiendo, le va a mandar un comunicado que ya está dentro del canal de YouTube, así que la vas a poder ver tranquilo. De igual manera, cualquier cosa me avisás y te evacúo la duda yo solo, no te das problema. Dale, gracias. No hay por qué. Creo que no me falta ninguna pregunta, estamos a la altura máxima, en este lado ya estamos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Andrés, yo una consultita que... Diga más. Porque vos mencionas que yo no puedo poner a un amigo, por ejemplo, de beneficiario. ¿Por qué? Si yo hago una póliza voluntariamente, sacando, ¿no? Que no la haga el empleador. Yo bien. Voluntario soy pintor y quiero que tal persona sea mi beneficiario. ¿Por qué no podría? Sí se puede, en los accidentes personales podés, yo tomé como referencia en el caso de un empleador, ponerse a él mismo, o sea, que vos como, a ver, la pregunta surgió de que si mi empleador a mí me obliga a mí a yo pagar mi propia póliza y ponerlo a él como beneficiario, ¿no? De ahí surgió un poco la duda, eso no hace que el empleador carezca de las responsabilidades o va a tener que responder igual. No funciona de esa manera porque el tomador de la póliza sos vos. Una analogía que hago comparativa es más con los seguros de vida pasa eso. Con los seguros de accidentes personales no hay problema. Con los vidas suele pasar más porque son sumas aseguradas mucho más grandes y tiene que haber un interés asegurable. De hecho, cuando vos haces un seguro de vida, cuando pones un beneficiario, te preguntan la relación que tenés con el beneficiario. Puede ser un amigo, sí, hay que justificarlo de alguna manera. Te doy un ejemplo, yo tengo mi seguro de vida propio, una de mis beneficiarios es la madrina de mi hija. Los madrinas y padrinos no tienen una figura como tal, no existe un vínculo familiar como un hijo, padre, madre, abuelo, tío. Entonces, se justifica de alguna manera que en los seguros de vida existe un detrimento económico si a esa persona le pasa algo y por eso yo soy el beneficiario del seguro de vida de la madrina de mi hija, por ejemplo, ¿no? Que en realidad es mi amiga. Pero se tiene que comprobar. Algunas compañías son un poco más flexibles en esa, hay otras que son un poco más estrictas, pero como norma general debería haber un interés asegurable. Si no, ¿por qué vos, Ever, le pondrías un seguro de accidentes personales y le darías, en caso de fallecimiento,
toda esa plata a un amigo. ¿Cuál es el interés asegurable? ¿Me explico? ¿Cuál es el detrimento económico que sufre tu amigo si vos falleces? ¿Me explico? Eso Claro, es lo que suelen... sí, entiendo, pero es como también en otras charlas lo hemos charlado también de decir, bueno, yo puedo tener un amante, un amigo muy querido y bueno, quiero dárselo a esa Tu persona. amigo era tu amante también, medio raro. Claro, La cosa, ¿viste? Es como algo voluntario, por eso me pareció Sí. raro que no pudiera ponerlo. No es que no se pueda, insisto con esto, no es que no se pueda. Hay compañías que son más estrictas con eso, hay otras que no hay problema. El ejemplo nace, quizás enredó un poco, del hecho de poner al empleador como beneficiario siendo yo el tomador, digamos, una cosa media rara que se comprueba que fue un maneje o una cuestión para beneficiar en última instancia al empleador, cuando se busca beneficiar al empleado, es simplemente por eso. Pero no te enredes, podés poner un amigo, no pasa nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? No sé para qué rubro pasas ahora, pero yo tengo una duda respecto a la emisión. Decime, no la vamos a bien. poder ver hoy en emisión, porque realmente no hacemos tiempo, pero decime. No, básicamente cuando se emite te hace dos preguntas, si es zurdo o si sufre alguna discapacidad. Si cometemos, si ponemos que no es zurdo y después zurdo, ¿es motivo de rechazo? No. No. Directamente no le da bola. Es algo que quedó en el sistema hace 1000 años y no le dan bola. Listo. Gracias. Y si tiene una discapacidad, obviamente que hay que informarla porque puede tener mayor riesgo. A ver, entiéndase, una persona con una discapacidad o una preexistencia siempre hay que informarla, ¿no? Pero si tiene una discapacidad y está realizando trabajos en altura, es medio raro, ¿no? Pero bueno, capaz que se puedan parar igual, se extraprimará o se hará alguna excepción de cobertura, un caso muy puntual, ¿no? Pero no pasa nada en lo normal, no va a perder cobertura porque era zurdo y bueno, le pusiste que era diestro. No pasa nada. Bien. Vuelvo entonces acá a la pantallita, ya terminando entonces, lo dejo así, chiquitito. Les recuerdo parte del equipo que está siempre conmigo, más allá de que yo sea el orador. Silvia, que es la coordinadora del área de producción, siempre tengan alguna cuestión de emisiones, modificación de pólizas y demás, lo pueden trabajar con su ejecutiva y en todo caso, Silvia es la coordinadora de esa área. Gaby, que bueno, siempre nos hace el aguante acá en las charlas, ya está cansado de escucharme, que es quien se encarga de todo el material y de compartirles a ustedes tanto las invitaciones como el material que compartimos, así que cualquier cosa que necesiten, sea la charla grabada o algún PDF o algo, se lo pueden pedir a Gaby. Y Vicky de la Frera, que bueno, Vicky hoy es la responsable siniestro, reemplazó a Santi, que lamentablemente ya no trabaja más con nosotros, por motivos personales y de desarrollo y crecimiento, así que hoy Vicky ocupa ese lugar. Cualquier cosa, siempre Vicky está muy en contacto conmigo en los siniestros. Yo no suelo intervenir, pero siempre estoy al tanto en lo que es siniestros de la parte de personas, como responsable del área, siempre ando por ahí metiendo un poco el ojo. Así que bueno, sin mucho más que decir, les agradezco a todos por el tiempo, por haber estado con nosotros. Les recuerdo que vamos a seguir teniendo este tipo de charlas, este ciclo vamos a seguir ampliando productos y demás. Probablemente mes de, ya para julio, tendremos otra charla más, así que bueno, cualquier duda, consulta, pregunta, estamos a disposición. Lo que necesiten, cuenten con nosotros. Les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan un excelente jueves, muy buen viernes y ya fin de semana. Gracias Nos vemos a todos. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.